el confinamiento o el semiconfinamiento, porque ya ahora no se va a lo que era la primera fase y demás. En algunos países de Europa ahora se vuelve, por ejemplo, a cerrar escuelas en Bélgica y demás. Eso según cómo va siendo. En Francia la situación es mala, como es mala más o menos hoy en la mayor parte de Europa, en el sentido que la Unión Europea, por esto de la Unión Europea que ustedes tal vez ya conocen, pero bueno, que es una lentitud de toma de decisiones muy, muy grande y una capacidad de reacción muy, muy poca, eh, no ha dado, o sea, no ha sido reactiva frente a la necesidad de tener vacunas. No, Francia no escapa a la regla. Yo diría que el centralismo francés ha sido un obstáculo justamente para la campaña de vacunación que ahora está activando. Para resumir, más o menos en los países que ustedes conocen, Francia, España, Italia, Alemania, más o menos la tasa el porcentaje de vacunación por el número de habitantes es en promedio entre un 9 y un 10% que se ha vacunado. En Alemania, que se ha vacunado en Italia, que se ha vacunado en España. Francia tiene uno de los más bajos, 9,25, otro tendrá 9,6. Bueno, estamos allí. La fecha clave, según está anunciado, es la del 15 de abril, porque a partir de ahí, allí anuncian que va a haber más vacunas y que se va a poder uno vacunar directamente en las farmacias o hacerse vacunar, digamos, llamando a una enfermera, sintetizando. Incertidumbre en cómo puede llegar a ser la evolución de este virus por las distintas cepas. Si vos tuvieses que rescatar en una imagen qué fue lo que más te sorprendió positivamente de cómo se lleva hasta el momento la pandemia en Francia. Lo positivo es la enorme eh, reacción, solidaridad de todo el personal de salud en primera línea, los urgentistas, el personal el personal y la gente, que eso sí, eso es algo, y que están permanentemente alertando, que están permanentemente alertando. Se ha cambiado primer ministro también, en reacción a los chalecos amarillos. O sea, Francia, todo esto en cierta manera está relacionada, porque los grandes servicios públicos, y el cual Francia tenía, y, y organización, servicio social, todo eso, y que incluso a nivel europeo, todo eso se fue dejando, se fue dejando, se fue dejando. Eso fue alertado antes de la pandemia, incluso, sin saber que iba a llegar una pandemia, porque lo que se pensaba y lo que se pensaba a nivel de toda Europa era que ya las pandemias, el investigar para que haya, por si hay pandemias o pestes, no, que ya se había superado eso y que se tenía que ir a la inteligencia artificial, a los robots, a el prescindir de la persona humana. Bueno, se llegó a límites muy, muy grandes y muy lejos en eso. ¿Siguen Y activos los esto, chalecos amarillos aún en pandemia? sí, 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 se ponen, siguen activos. El gobierno, si hay algo bueno, eso el gobierno los escucha, el gobierno los escucha, y tanto es así que el primer ministro que fue puesto de una provincia de Francia y no del centralismo parisino, ni de los que se llaman, entre comillas, digamos, las élites que siempre gobiernan el país. Los chalecos amarillos son escuchados, incluso yo diría que en muchas esferas del gobierno se les teme, pero han sido, y felizmente digamos, ha sido un llamado De atención. mismo, una señal, un grito, pero bien
desde el fondo, de lo más profundo de Francia, y plantearon los problemas que luego están allí